Gracias, hermano. Vamos a leer los versículos del 24 al 29. ¿Están listos? Dice así la palabra del Señor. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Bueno, vamos a orar sobre esta palabra. Mi Señor, te agradezco por la vida que nos das. Tenemos todos nosotros la oportunidad de estar delante de ti. Te agradezco por todos mis hermanos que les has traído. Ruego por mis hermanos que no pudieron estar. Te agradezco por sus almas. Nosotros que estamos aquí en tu presencia, te rogamos que nos concedas, mi Señor, disfrutar de tu palabra. Hemos tenido la oportunidad de entonar algunos signos, cánticos. Ya hemos también orado a ti. Y te suplico, mi Señor, que por favor este tiempo pueda ser un tiempo donde nos concentremos en tu palabra. No haya ninguna distracción, ni para mí, Señor, ni para mis hermanos. Ayúdanos a estar conscientes, mi Señor, de la importancia, Señor, que hay en tu palabra. Y te ruego, mi Dios, que abras nuestra mente, nuestro entendimiento a esta verdad y a esta realidad, mi Señor, de la vida nueva que tenemos en ti y de la promesa y esperanza que guardamos, mi Señor, de la resurrección. Gracias te doy, Señor nuestro, y por favor mi vida te sea útil. Perdones mis pecados, mis faltas, como iglesia nos perdones, mi Señor, y hoy podemos entrar en ti, ante ti, Señor, con gozo, con alegría, con plena atención, Señor, a tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien. Otra vez les digo bienvenidos, Dios bendiga sus vidas. Gracias por este tiempo que toman para estar aquí. Lo que acaban de leer hace rato con el hermano Gerardo en el capítulo 19, ¿sí se dieron cuenta que fue? Fue la narración de este mismo evangelio que tiene que ver con la muerte y con la sepultura de Jesús. La resurrección, que es algo que habíamos comentado quizá brevemente la semana pasada, es un acontecimiento histórico que prácticamente le da sentido al cristianismo. A lo que voy, sin resurrección no hay fe, no hay cristianismo, no hay salvación. Es decir, que la resurrección en sí misma es un acontecimiento. Es un acontecimiento que tuvo lugar, digamos, aproximadamente alrededor de unos 2000 años, y que es lo que hoy por lo que estamos aquí. Entonces, leyendo el texto que acabamos de leer, dice así en el 24, de cierto os digo. Otra versión sería, les digo una verdad. El Señor, en estos pasajes que hemos estado leyendo, Él mismo se ha igualado a la divinidad, porque Él ha dicho que Él es Hijo de Dios. Y yo entiendo que hoy podemos decir que todos los que hemos creído en Cristo decimos somos hijos de Dios, pero en las palabras que Jesús usa fueron evidentemente palabras que los religiosos de aquel momento entendieron que Jesús se hacía igual a Dios. No es decir, nosotros decimos soy hijo de Dios, pero no pienso que soy divino. ¿Algunos de ustedes piensa eso? Pero Jesús, cuando usaba esas palabras y decía yo de mi Padre he sido enviado, y él se presentaba como el Hijo de Dios, en el texto griego, en lo que se entendía y entendían ellos, es que él se hacía igual a Dios. Y eso para ellos era algo que no les chocaba en su mente, porque solamente había dos posibilidades. O era cierto lo que Jesús decía, o era un blasfemo. Y lo que ellos optaban era creer que él estaba blasfemando. A pesar de que Jesús había mostrado muchas señales, muchos milagros, mucha evidencia de que evidentemente él no era cualquier persona, cualquier hombre común. Pero ese tema de Jesús siendo divino
es muy cuestionado. Es muy cuestionado hoy día, lo fue hace 2000 años, lo sigue siendo a lo largo de los siglos, lo ha venido siendo, porque a la gente no le cabe en la mente. Porque muchas personas dicen, bueno, Jesús fue un buen hombre, fue un hombre sabio, inclusive el Islam lo conoce como un profeta, pero ellos en su Corán dicen que Jesús se fue a la India y allá se murió y está la ubicación de su tumba. También hay otras corrientes que dicen que se fue a Egipto, que se casó con una profetisa. Otros dicen que se casó con María Magdalena y que tuvieron hijos, y de ahí viene la famosa historia del Código Da Vinci, que por cierto, como les he dicho muchas veces, es una novela, no es ni siquiera una investigación histórica, es una novela. ¿Entienden qué es una novela? Son ficciones, son historias que entrelazan algunos elementos de realidad, pero básicamente es ficción. Entonces, hay muchos argumentos que se entrelazan y que se dicen para argumentar que Jesús, el Señor, en primera, o no era Dios, era simplemente un hombre, o si era Dios, como algunos piensan, sobre todo algunas corrientes gnósticas. ¿Sí saben lo que es el gnosticismo? ¿No? Bueno, luego hay unos señores, algunas personas o algunos folletitos que les dejan en los carros o se los entregan en el centro, donde les invitan a unas reuniones de gnósticos, que hacen conferencias de lunes a viernes y donde dan es una mezcla de culturas. El gnosticismo es algo muy, muy antiguo, que estaba desde la época del apóstol Pablo, el apóstol Juan, y que argumentaba que Jesús vino en espíritu, pero no era cuerpo, no era corporal, y que por eso, pues obviamente, pues, no murió. Es decir, este acontecimiento de la resurrección es muy, muy atacado. ¿Por qué? Porque, como les repetí al principio, sin resurrección no hay cristianismo. Sin resurrección no hay salvación. Sin resurrección seríamos los más miserables de los hombres. Les quiero pedir, por favor, que vayan a 1 Corintios 15, porque en estos versículos el Señor está hablando de que Él da vida, en los textos de Juan, y está mencionando en la parte final acerca de que vendrá el día cuando los hombres, sí, los que están en los sepulcros, oirán la voz y resucitarán. Y quiero aclarar una cosa, lo hice la semana pasada. Una cosa es resurrección, es una persona que estaba muerta y vuelve a la vida, y otra cosa es resucitación. Resucitación, para los que estudian medicina o enfermería, saben que son formas médicas o de primeros auxilios que se dan para poder reanimar a la persona, como la respiración de boca a boca, ¿cómo se llaman esos mecanismos? Marifer, ¿tú lo sabes? Bueno, cuando les ponen la plancha y les empiezan a reavivar, todos esos elementos son técnicas de resucitación. Pero resurrección es otra cosa. Resurrección es una persona muerta que vuelve a vivir. Y en el caso de Cristo, Él estuvo muerto, ¿cuántos días? 3. ¿Y cuántos días, al tercer día, resucitó? Ahora, hay muchas teorías que Jesús, dicen también que Jesús no murió, que Jesús se drogó, que Él se drogó para ser muerto, para aguantar el martirio, y que cuando estaba en la cueva, el frío y la humedad lo despertaron. Entonces hay muchas, ¿cómo decirlo?, teorías, ideas, mucho más fantásticas que la resurrección misma, y que buscan desvirtuar ese acontecimiento. Entonces les dije 1 Corintios 15. 1 Corintios capítulo número 15. ¿Ya están ahí? El encabezado dice la resurrección de los muertos. Y leemos de esta manera. Este es Pablo, el apóstol Pablo. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste mal. Entonces,
Pablo está diciendo, el evangelio que yo les he predicado consta de esto, que Jesús murió, que Jesús fue sepultado y que Jesús resucitó. Y el llamado de Cristo a las personas es un llamado al arrepentimiento, confiando en este hombre que murió, fue sepultado y resucitó. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creíste en vano. Oigan lo que dice. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Lo que está Pablo diciendo aquí es un credo. ¿Alguno de ustedes sabe qué es un credo? ¿Sí? ¿Qué es un credo? Es un resumen de la doctrina o de la fe que creemos. Yo a ustedes les he dado una confesión bautista de fe de Londres de 1689. Y ahí viene un resumen de la doctrina que creemos. Si ustedes alguna vez han visitado alguna página de alguna iglesia, viene un apartado y dice ¿qué creemos? ¿Sí lo han visto? Entonces ahí resumen qué es lo que creen ellos como iglesia o organización. Ahora, nosotros evidentemente creemos en las escrituras, creemos en la doctrina de la sola escritura, que la Biblia es la palabra del Señor, que es inspirada, que es inerrante, que no tiene errores, que es suficiente para la vida del creyente y que es infalible, es decir, que no puede fallar. Entonces, mi fe, nuestra confianza y nuestra doctrina emana de la Biblia misma. Y esas confesiones son un resumen, porque la Biblia al ser tan extensa, si yo quiero saber qué pasa cuando el hombre muere, bueno, voy a mi confesión y veo y constato que si lo que está diciendo ahí es conforme a lo que dice la Biblia. Si yo pregunto, bueno, ¿y qué es el bautismo? Voy a mi confesión, para el bautismo es esto, y voy a la Biblia y constato que es así realmente. Entonces las confesiones son resúmenes de la doctrina. La doctrina es enseñanza, lo que creemos. Y un credo es un resumen también, pero quizá un poco más sencillo, más simple. Por ejemplo, todos ustedes están familiarizados con el famoso credo de la Iglesia Católica, ¿no? Creo en un Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Ese credo no es católico, ese credo es anterior a la Iglesia Católica, es el credo de los apóstoles. Cuando ustedes lo analizan, están diciendo la verdad. Creo en un Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Eso es verdad, según lo que han leído ustedes? Entonces, el credo niceno se le llama, o credo de los apóstoles, fue ese resumen de doctrina que los cristianos creían o creyeron en su momento y que fue elaborado con la intención de que las siguientes generaciones tuvieran una noción y una dirección de qué es lo que creía la iglesia como tal. En el caso de lo que estoy viendo aquí y de lo que vamos a leer, se dan cuenta que dice Pablo en el 15, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo fue un apóstol de Cristo, no fue de los 12, él fue posterior a los 12. Pablo fue un hombre que inclusive él perseguía a los cristianos, que él creía que obedecía a Dios y servía a Dios, persiguiéndolos, sacándolos de sus casas, arrastrándolos y obligándolos a blasfemar y muy probablemente matándolos o consintiendo en su muerte. Porque él creía que servía a Dios de esa manera, porque él era un hombre muy celoso de sus tradiciones, era muy religioso, pero también era un hombre muy preparado en las áreas de la doctrina judía. Era un rabino era un maestro. Entonces, desde que Pablo se convirtió hasta el momento en el cual él es enviado en Hechos 13, pasan alrededor de 14 años, quizá alrededor de 14 a 20 años. Es decir, Pablo no de un momento a otro fue apóstol. Y bueno, y ustedes dirán, bueno, ¿por qué es apóstol y no fue de los 12? Porque yo sé que hay algunas iglesias que les enseñan que hay apóstoles, ¿no? Los apóstoles de la Biblia no tienen nada que ver con los apóstoles modernos, porque varían mucho, digamos, en su función y en su labor. Lo que hoy se mueve es el nuevo movimiento apostólico que argumenta que hoy siguen habiendo apóstoles. Si eso fuera real, entonces supondríamos o tendríamos que asegurar que la Biblia no ha sido terminada y que hay que seguir añadiendo, porque un requisito para que un libro de la Biblia
se ha incluido en la Biblia misma es que hubiese sido escrito por un apóstol, y eso mismo los pondría en la autoridad para poder decir que sus escritos son necesarios acá. Y así tendríamos libros de Cash Luna, libros de Maldonado, libros de quién sabe cuántos más acá. Pero evidentemente no hay apóstoles. Luego aclaramos esa parte. Si tienen preguntas, no se les olvide. Si tienen preguntas, anótenlas. El punto acá es que Pablo está diciendo que él mismo recibió, ha enseñado lo que a sí mismo recibió. ¿Ya se dieron cuenta que tiene dos puntos? ¿Sí? En la escuela nos enseñaron en la primaria que esos dos puntos, ¿qué significa? Son cuando va a empezar una descripción o una narración de cierta persona, ¿no? Bien, entonces Pablo lo que va a decirnos aquí, muy probablemente es un credo. Es un credo apostólico de los primeros siglos, pero no solamente de los primeros siglos, sino de los primeros años de la cristiandad. Desde el año 33 aproximadamente hasta el año 100 es el siglo primero. Entonces, este credo que Pablo nos está enseñando aquí y que dice que a él mismo se lo enseñaron, es parte de la doctrina de la iglesia primitiva. Dice así, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas. ¿Alguno de ustedes sabe quién es Cefas? Pedro. El nombre de Pedro originalmente era Simón, y cuando Jesús lo conoce, él le cambia el nombre y le dice, ahora será llamado Pedro, que quiere decir hombre de piedra. Pedro es en griego Petros, pero Cefas es en arameo, es el equivalente a Pedro, pero en arameo. ¿Sí? Entonces apareció a Cefas o a Pedro y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y miren lo que dice aquí, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Es lo que le estaba diciendo. Pablo fue un perseguidor de la iglesia, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y por su gracia, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ahora, analicemos puntualmente qué está pasando aquí. Es un credo. Ya sabemos que es un credo, todos sabemos que es un credo. Es un resumen de la enseñanza. Es el fundamento de la fe. Que Cristo murió conforme a las Escrituras. Que Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso quiere decir que el Antiguo Testamento ya nos había anunciado este hecho de la resurrección. Inclusive los fariseos en la época de Jesús creían en la resurrección. Cuando ustedes leen la Biblia, ¿han escuchado la palabra fariseo en la Biblia? ¿Sí saben a qué se refiere? ¿Todos saben a qué se refiere un fariseo? ¿No? Levanten la mano si no. Podemos estar aquí toda la tarde si quieren, para poder aclararlo. Bueno, en la época de Jesús había varios grupos, o varios partidos, o varios grupos sectarios. Uno de ellos eran los fariseos, que eran grupos, o era un grupo que era muy celoso de sus tradiciones, era muy religioso. Ellos vestían de tal forma que la gente los viera que tenían una buena reputación, los reconocía como personas que conocían la doctrina, y básicamente ellos creían en lo que decían las escrituras del Antiguo Testamento, creían en la resurrección de los muertos, creían en la esperanza de la venida del Mesías, del Cristo, creían básicamente en lo correcto, pero eran muy religiosos en el sentido de que le echaban más a su cosecha. O sea, le ponían de más, porque según en su entendimiento de ellos, eso ayudaría a las personas a guardar los mandamientos. Si Dios había dicho,
guarda el sábado, que era el día de reposo para ellos. Ellos les decían, no, no tienes que hacer nada, ningún trabajo, no tienes que esforzarte por nada. Quédate en casa o ven al templo, pero no hagas ningún trabajo que represente algún esfuerzo para ti. También les decían, por ejemplo, que se lavaran las manos, que propiamente es bueno lavarse las manos, pero ellos lo tomaban como rituales, donde se lavaban las manos para poder hacer una especie de purificación y entonces poder comer, pero era un ritual. A lo que voy, eran tradiciones de hombres. Otro grupo eran los saduceos. Los saduceos, ellos eran contrarios en cierta manera a los fariseos porque ellos no creían en la resurrección. Ellos creían que la vida del hombre nada más era en esta tierra y ya. Ellos creían que creían mucho en el poder político. Inclusive los religiosos principales de aquel momento, los gobernantes, eran saduceos. El sumo sacerdote, los principales gobernantes eran saduceos. Había otro grupo que eran los celotes. Esos eran rebeldes, eran guerrilleros judíos que estaban en contra de la ocupación romana y querían armarse para rebelarse. Y había otra comunidad, no me acuerdo cómo se llama, pero eran una agrupación que decidieron apartarse totalmente, dijeron nosotros no queremos nada, nos vamos al desierto, nos vamos a las cuevas. Se conoció como la comunidad de Qumran, que ahí fue donde encontraron varios rollos o manuscritos. Entonces, para que ustedes vean que en la época de Jesús había una gran diversidad, así como está el PAN, el PRI y todos los partidos, ideologías y creencias, en cada época de la historia ha habido también esa diversidad de pensamiento. Entonces Jesús viene en medio de todo esto, pero lo cierto es que las Escrituras ya mencionaban todo lo que habría de acontecer con el Cristo. ¿Dónde nacería? ¿Dónde nació él? En Belén de Judá. Ya estaba escrito que sería conocido como Nazareno, porque creció en la ciudad de Nazaret, por eso era Jesús de Nazaret. Ya estaba escrito que nacería de una mujer virgen, que también fue un milagro, que una mujer, una doncella, una joven, concibiera sin tener un encuentro sexual con ningún hombre. Había sido escrito también que moriría. Por ejemplo, vemos Isaías 53, cómo se describe el siervo sufriente del Señor, cómo sería menospreciado, sería azotado, sería humillado, y dice ahí el castigo de nuestra paz fue sobre él. Entonces, todo lo que el Antiguo Testamento mencionaba acerca de Cristo, el Señor Jesús lo cumplió cabalmente, para afirmar lo que todos sabemos y enseñamos, que Jesús es el Mesías, que es el Cristo. Ahora, pero aunque Jesús hubiera venido y hubiera enseñado y hubiese sido un gran maestro como lo fue, eso no hubiera sido suficiente, porque era necesario que Él muriera. Es decir, la muerte de Cristo era algo totalmente necesario, era algo completamente necesario para poder brindar salvación, porque lo que Él hizo fue un sacrificio en rescate, porque todos nosotros somos pecadores, y Él en su condición humana, y eso es muy importante. Miren, ustedes ven en la Biblia, en el libro de Génesis, ven al primer Adán, o más bien dicho, ven a Adán, y Adán fue un hombre perfecto. ¿Sí o no era perfecto Adán? Lo que Adán ocurrió con él fue que desobedeció al único mandato que el Señor le dio, que no comiera del árbol, o del fruto, perdón, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando el hombre comió, entonces vino esa separación y esa muerte espiritual. Lo que la Biblia afirma es que Jesús es el segundo Adán. Es el segundo, era semejante al primero, pero perfecto. Y en esa condición de segundo Adán, Él se entregó, porque la Biblia dice, si por un hombre entró el pecado para muerte, por otro hombre entró la salvación para vida eterna. Por un hombre todos pecaron, y por un hombre, o el segundo hombre, todos serán salvos. Entonces, en eso radica el hecho de que Cristo
vino a salvar a la humanidad. Ahora, cuando Adán tiene el fruto aquí, ¿quién se lo ofreció? Su esposa. ¿Cómo se llamaba su esposa? Eva. Y el mandato Dios se lo había dado a Adán, no se lo dijo a Eva, porque Eva vino después. Dios le dijo: fructificar, sojuzgar la tierra, señoreate de todo lo que hay, y le dijo: comerás de todo árbol del huerto, menos de este. La mujer, cuando la serpiente le dice: con que Dios ha dicho que no comerán ningún árbol del huerto, ella dice: no, Dios nos dijo esto. Eso evidentemente se lo comunicó su esposo, Adán. Cuando Adán está a punto de comer, si sabemos qué es lo que hizo mal, comer, ¿no? ¿Qué es lo que debió haber hecho Adán? ¿Mande? Bueno, no comer. Pero ¿qué iba a pasar con su mujercita? Iba a morir. Bueno, ya estaba. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo el primer Adán? El primer Adán comió. El segundo Adán fue fiel en todo. El segundo Adán dio su vida por la humanidad. El primer Adán tuvo que haber dado la vida por su mujer. ¿Qué fue lo que hizo el segundo Adán? Pero como no lo hizo, vino la condenación a todos los hombres. Pero para esto vino el Hijo de Dios, para destruir las obras, para dar vida y vida en abundancia. Entonces, a lo que voy, si Jesús no hubiese muerto, realmente no hubiese pasado gran cosa. Pero Él murió, lo leyeron hace rato, ¿no? Como Él, en ese momento de la crucifixión, Él murió completamente. A lo que voy es que algunos dicen: no, es que se recuperó de sus heridas. Lo sacaron de la cueva o lo bajaron de la cruz y no lo metieron en la cueva y se recuperó de sus heridas. ¿Ustedes creen que Él se hubiera podido recuperar de esas heridas? Algunos tratan de plantear eso, algunos escépticos, algunos que no creen en el Señor y que no creen en el cristianismo y que dicen que Él, evidentemente, como les digo, se drogó o lo bajaron antes o cualquier cosa, cualquier teoría que se llama la teoría del desmayo, que Él se desmayó y bueno, pensaron que ya estaba muerto. A lo que voy es que lo que está diciendo Pablo es algo muy importante. Pablo está diciendo que Cristo murió conforme a las Escrituras, que Él fue sepultado. Es decir, hubo personas que lo vieron ahí dentro, el cuerpo, y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. Y luego dice que apareció a Cefas, y después a los 12. Y después apareció a los más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Aquí va a pasar algo muy importante, hermanos. Eso tiene que ver con el método histórico. ¿Cómo comprueban las personas que un delito se llevó a cabo? Con testigos oculares. Yo sé que en la televisión les pone que les toman las huellas dactilares y hacen quién sabe cuántas cosas, pero la mayor parte de los casos se resuelven por los que vieron la escena del crimen, por los que vieron lo que aconteció. Y en este caso, lo que está haciendo Pablo y lo que están haciendo los discípulos es presentar testigos oculares. ¿Lo vieron muerto? Sí. ¿Lo metieron en la tumba? Sí. ¿Cómo resucitó? No lo sé. Pero de que lo vimos vivo otra vez, lo vieron vivo. Porque en sí mismo, en esencia, el milagro, porque es un milagro, la resurrección es un milagro. Ya les enseñé que es un milagro, ¿no? Un milagro es un acontecimiento sorprendente e inmediato en el cual hay una transformación. Yo sé que a veces decimos: ay, nació mi sobrinito, es un milagro de Dios. Pero no es un milagro. Siempre, todo el tiempo nacen niños. Es un milagro que puede entrar a la universidad. Bueno, no es un milagro. Ocupamos esa palabra para referirnos que todas esas cosas normales de la vida son milagros, pero en esencia no son milagros, son simplemente cosas que ocurren por algún factor que motivó o que determinó que se dirigieran a esa dirección. Pero un milagro es algo que ocurre sorprendentemente, inmediatamente.
Y eso fue lo que ocurrió con la resurrección. Jesús resucitó al tercer día, de una forma sorprendente. No sabemos cómo fue, la Biblia no lo menciona, simplemente dice que el poder del Espíritu Santo le levantó de entre los muertos. Y por parte de los apóstoles de Pablo, es que ellos lo vieron muerto y después ya estaba vivo. ¿Cómo lo compruebas? El milagro de la resurrección no se puede porque es un milagro en esencia, se requiere fe para ello, pero el método histórico nos enseña que si este personaje estaba aquí, pero ahora está por acá, tuvo que haber pasado algo intermedio que ocurrió que ese acontecimiento se diera de esa forma. Y lo que está ocurriendo aquí es que Pedro se presenta como un testigo ocular, lo vimos. Y ustedes pueden decir, no, pero Pedro y los apóstoles eran seguidores de Jesús, obviamente crearon esa conspiración para hacer creer a las personas que Jesús había resucitado. ¿Ustedes creerían que alguno de ellos, si esto hubiera sido una mentira, hubiera estado dispuesto a morir por lo que creían? Si ellos se habían huido, ellos habían negado a Jesús, Pedro, todos huyeron. ¿Quién tenía en ese momento el valor, la determinación para hacer tal cosa? Evidentemente no. Ustedes pueden decir, no, pero hay casos en los cuales un líder trastorna la mente de sus seguidores y los convence hasta de que se suiciden, y sí ha pasado. De que los envenena o de que los convence que le dé su dinero. Pero vemos aquí a Cefas y a los 12. Pero vean lo que dice después. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. ¿Escucharon esto? Jesús está diciendo, perdón, Pablo está diciendo que el Señor Jesucristo apareció ¿a cuántas personas? ¿Cuántos? 500 personas. ¿Ustedes creen que 500 personas podemos lavarles el cerebro y trastornarlas para que crean algo? Apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. ¿Por qué dice eso Pablo? Por si quieren constatar que esto es verdad. Porque su testimonio puede verificar que lo que ellos vieron es verdad. Muchos viven aún y otros ya duermen. Cuando la Biblia dice ya duermen, lo usa metafóricamente porque hay una doctrina o una agrupación, testigos de Jehová o adventistas del séptimo día, que hablan acerca del sueño del alma. O sea que la persona cuando se muere, se duerme. Y eso es muy importante porque de repente mucha gente tiene dudas, ¿no? ¿Y qué pasa cuando me muere, no? Y como vemos ahí que me duermo, pero la Biblia utiliza este lenguaje metafórico para decir dormir a aquellas personas evidentemente que mueren. Pero la Biblia enseña, inclusive el mismo Pablo en Filipenses 2, él decía que para él vivir era Cristo y morir era ganancia, pero que él estaba entre las dos cosas, porque si vivía, seguía predicando, pero si moría, iba con Cristo. Entonces, Pablo está dejando ver que su muerte lo lleva directamente a la presencia del Señor. Entonces, otra ocasión analizamos esa doctrina, pero siguiendo esta enseñanza, vemos que después de aparecerse a 500 personas, se apareció a Jacobo. ¿Quién de ustedes sabe quién es Jacobo? El hermano de Jesús. Ustedes saben que Jesús tenía hermanos, ¿no? Ya lo leímos en Mateo 13:53. Cuando él fue a la región de Nazaret a predicar en su pueblo, se levantó, enseñó en la sinagoga y los del pueblo se sorprendían diciendo, ¿no es este el carpintero? ¿No son su madre María? ¿No son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están sus hermanas con nosotros? Es decir, la misma Biblia enseña que Jesús tuvo hermanos o medios hermanos, que fueron hijos de María y fueron hijos de José. Ahora, cuando nosotros vemos el texto de los evangelios, por ejemplo, ustedes en Marcos, capítulo número 6, en Marcos 6, dice que Jesús estando en esa región de Nazaret, su familia vinieron a traerlo porque creían que estaba fuera de sí. Creían que estaba loquito. Y fueron a traerlo. Y luego más adelante vemos ese pasaje cuando dice
te hablan, tu madre y tus hermanos están allá afuera. Y él dice, ¿quiénes son mis madres y mis hermanos? Sino los que obedecen la palabra del Señor. Entonces sus hermanos no creían en él. En el mismo Evangelio de Juan vemos que él estaba previo a una fiesta y sus hermanos les dicen, si tú quieres que te crean, ¿por qué no subes a la fiesta y te muestras abiertamente? Y el texto nos dice, porque sus hermanos no creían en él. Entonces, ¿por qué me presentan que Jacobo, una persona que era incrédula, lo vio vivo? Porque evidentemente fue verdad. Todo esto, si ustedes han visto noticias, esos acontecimientos que están pasando en Venezuela, que están tratando de crear una victoria falsa para el candidato dictador Maduro, obviamente por todos lados se ve que es falso, ¿no? Lo que están presentando como evidencia. Además, no presentan nada más, se presentan como ganadores. Pero lo que está haciendo aquí este credo está presentando evidencia. Que Jacobo, que también es Santiago, porque ustedes van a ver más adelante en la Biblia que hay una carta a Santiago. Y si ustedes van para allá, vamos a la carta de Santiago. Dice así, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Aquí Santiago ya no es un hombre incrédulo, porque Santiago o Jacobo, que es el mismo, cuando ustedes siguen leyendo el libro de los Hechos, ustedes se dan cuenta que Santiago se convierte en el pastor de la iglesia de Jerusalén. Santiago no fue apóstol, al menos no lo dice acá la palabra del Señor, pero sí fue un líder de la iglesia de Jerusalén. Y aquí se presenta Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Ahora, más adelante, unas páginas adelante, buscan la carta de Judas. El último libro antes de Apocalipsis. Y dice así, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados de Dios Padre, guardados en Jesucristo. Judas dice que se presenta como hermano de Jacobo. Y ustedes dirán, ¿pero qué es lo que se llama Santiago? Bueno, en hebreo es Jacobo. En portugués es Tiago. Y como es santo, San Tiago, o San Iacobos. O sea, es el origen del nombre Santiago. Entonces, Santiago es lo mismo que Jacobo. Se refiere a la misma persona. Ahora, Jacobo, o Santiago, como le quieran decir, que es la misma persona, es hermano del Señor. Judas se presenta como hermano de Jacobo y a la vez hermano de Jesús. Si ustedes quieren ir a Mateo, donde les estaba citando el pasaje de Mateo 13, 53, Mateo 13, 53, San Mateo 13, 53. ¿Dicen ahí? Dice así, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? En Marcos dice, ¿no es este el carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos? Oigan, ¿cómo? José, Jacobo, José, Simón y Judas. Es decir, son los dos nombres, tanto el mayor como el menor, de los hermanos de Jesús, que se mencionan y que a la vez no creían en el Señor, pero con el paso del tiempo, al verlo resucitado y al ver las obras, pues obviamente creyeron. Por favor, ahora busquen Juan 7. Juan, Evangelio de Juan, capítulo número 7.
Evangelio de Juan, capítulo número 7. ¿Ya están ahí? Dice así: después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos. ¿Qué le dijeron los hermanos? Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. ¿Qué dice ahí? Porque ni aún sus hermanos creían en él. El texto me está diciendo que Jesús no estaba en Judea. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no estaba en Judea? No. Pongan atención. Los líderes judíos estaban tramando su muerte. Los líderes judíos le querían matar. Por eso Jesús estaba en Galilea y no se iba para Judea. Ahora, imagínense eso. ¿Sabes tú que a tu hermano lo quieren matar y le dices, vete para allá, a donde lo quieren matar? ¿Y qué le dicen sus hermanos? Vete y muéstrate. Y diciendo, si no lo podemos controlar nosotros a este Jesús, pues de una vez que ya se lo echen los judíos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Pero este diálogo nos aclara después que se lo decían porque sus hermanos no creían en él. Jesús les respondió y dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Cuando Jesús se refería, mi tiempo no ha llegado, siempre se refería, mi tiempo de morir no ha llegado. Juan Bautista, ¿cuánto tiempo aguantó predicando en esta región? 6 meses solamente. Jesús pudo predicar alrededor de 3 años y medio. ¿Y por qué lo hizo? Porque muchas veces se escapaba de ellos, porque no se ponía de frente a ellos. Claro, él era Dios, pero él no buscaba una confrontación directa, sino hasta el cumplimiento de su tiempo. Por eso vemos cuando dice la palabra, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed el Evangelio. A lo que voy es que, regresando al tema de Jacobo, en 1 Corintios, si yo quisiera engañar a las personas y crear una doctrina, una religión para cautivar a las personas, yo no iba a poner a nadie que no creyera en lo que yo estoy enseñando. Pero ellos pusieron a Jacobo como evidencia o como testigo de que Jesús había resucitado. Jesús, dice la palabra, que sus hermanos no creían en él. Pero está diciendo que apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y vean cómo dice el 8, versículo 8 de 1 Corintios 15, y dice, y al último de todos, como a un abortivo, es decir, Pablo es el abortivo, me apareció a mí. Me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño, inclusive el nombre de Pablo significa pequeño. Yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Ahora, ¿por qué Pablo puede ser considerado apóstol juntamente con los otros 12 apóstoles? Pedro tiene la respuesta en Hechos capítulo número 2, Hechos capítulo número 1. Cuando Judas murió, dejó una vacante libre, porque el texto nos enseña, vemos a Hechos 1:12. Hechos 1:12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte
en este ministerio. Entonces ahí vamos a ver cómo la vacante de Judas quedó disponible, porque si eran 12 y menos Judas, ¿cuántos quedaban? Y lo que está diciendo Pedro es que no puede ser así, sino que deben completar el número. Y echaron suertes, eligieron a 2 varones, uno llamado, si pueden leer más adelante, en el versículo número 21, dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Eso es importante. Miren, ustedes saben que Jesús tenía 12 apóstoles, ¿no? Pero Jesús tenía más discípulos. En alguna ocasión envió a un grupo de 70 discípulos a las ciudades a predicar y anunciar el Evangelio. Y en este momento, el texto nos ha dicho que en ese lugar moraban alrededor de 120 personas que estaban en ese aposento alto. Evidentemente los 12 pertenecían a un grupo de los apóstoles, pero había más discípulos. Entonces, lo que está diciendo Pedro es que de ese grupo que está reunido ahí, más allá de los 11 que son, hay más discípulos, y que de esos hombres van a tomar a uno para que ocupe el lugar de Judas. Dice: es necesario pues que de estos hombres, de los discípulos que estuvieron con Jesús, estando junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Lo que está diciendo Pedro es que desde que Juan Bautista bautizó a Jesús, porque ese es el momento en que Jesús inicia su ministerio, hasta que Jesús, después de los 40 días de la resurrección, subió al cielo, uno de ellos tiene que ser hecho testigo o tiene que ser hecho apóstol. Entonces, ¿qué requisito presenta Pedro? Uno, que ese discípulo, que va a ser ahora llamado apóstol, haya sido discípulo de Jesús, o haya sido llamado por Jesús, o escogido por Jesús. Uno, que lo haya visto resucitado, y que evidentemente haya sido enseñado directamente por Jesús. Son 3 requisitos: ser escogido por Jesús, ser enseñado directamente por Jesús y haberlo visto resucitado. ¿Sí se saben esos 3 requisitos? Están aquí en la Biblia. ¿Ustedes creen que Cash Luna, que Maldonado, toda esa serie de apóstoles que hay hoy día, vieron a Jesús resucitado? Jesús mismo les llamó y les dijo: ¿tú vas a ser mi discípulo? Claro, ellos van a decir: no, es que yo tuve un sueño y ahí Dios me reveló y me dijo, y quién sabe cuántas cosas le van a contar, para ratificar que sí, aparentemente cumplen este requisito. Pero cuando ustedes comparan a los apóstoles de la Biblia, que murieron por Cristo, que predicaron, que renunciaron a riquezas, que renunciaron a todas esas cosas que podrían haber disfrutado, es muy diferente a los famosos apóstoles que hoy día que solamente piden dinero. Entonces, Pablo, ¿por qué Pablo es apóstol? Si solamente había 12. En Gálatas 1, en la carta a los Gálatas, que es después de 2 de Corintios, está en la carta a los Gálatas. Gálatas capítulo número 1. Dice aquí, Pablo está defendiendo su ministerio, porque él plantó iglesias en la región de Galacia, y han llegado otros que les predicaron un diferente evangelio, y esta gente ha quedado fascinada. De tal manera que Pablo nos describe su ministerio. Vean lo que dice aquí en el Gálatas 1:11.
Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya conocéis ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Perseguía a la iglesia de Dios y la asolaba. Esa palabra asolaba, cuando ustedes vienen el rayo del sol y vienen bien cansados de rojos y sudados, pues venimos bien, de ahí viene el término, o sea, como si estuvieran perseguidos. Entonces, dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, en mi nación siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, Pablo era alguien radical, él de plano era celosísimo, él aventajaba, no había nadie que se le comparase. Me gusta esta palabra, no sé por qué, pero siempre que leo esta palabra me gusta. Pero cuando agradé a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Por eso es que les decía ayer a las mamás, y se los digo ahora a ustedes, si tienen niños pequeños, pidan eso, que Dios revele a Jesús en la vida de esas personas, o de esos pequeños, o de las personas a quienes les predicamos. Porque si no ocurre eso, realmente no vamos a venir a la luz del Evangelio. Podemos venir, podemos acostumbrarnos a una religión, pero si Cristo no ha sido revelado en nosotros, eso es imposible poder venir a la fe. Pero dice Pablo, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. El punto es, hermanos, que Pablo está diciendo en el versículo 11 que el evangelio que él anuncia no lo aprendió de ningún hombre. Y nos dice que no se juntó ni con Pedro, ni con Juan, ni con Santiago, ni con uno se juntó, sino que inmediatamente lo que él hizo fue irse a Arabia durante 3 años. Ahora, Pablo, cuando él se convierte, eso lo van a encontrar en Hechos capítulo número 9. Él va de camino a Damasco con esta idea en mente de sacar a los cristianos, arrestarlos, llevarlos de Damasco a Jerusalén. Pero en el camino a Damasco, en Hechos 9, Jesús se encuentra con él. Y Pablo lo ve resucitado. Y le dice, Señor, ¿quién eres? ¿O quién eres, Señor? Y él le dice, soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, ¿Pablo vio a Jesús resucitado? ¿Pablo fue enseñado por el mismo Jesús? ¿Vale? Por eso Pablo está diciendo, yo soy como un abortivo. Yo soy el más pequeño de los apóstoles. Yo no debía ser llamado apóstol, pero por su gracia dice que soy lo que soy. Y ahí en 1 Corintios 15, si quieren regresar, lo que está diciendo Pablo, 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. 15:10, 1 Corintios 15:10. Lo que está diciendo aquí Pablo es una realidad. Cuando ustedes ven tanto la Biblia como el contexto histórico, Pablo es el que predica en prácticamente todo el Imperio Romano. Empezando por su primer viaje misionero, que llegó a la región de Asia Menor. En su segundo viaje misionero llegó hasta Europa. Su tercer viaje misionero, su viaje hasta Roma, su posible viaje hasta España. Cuando Pablo, si quieren buscar, por favor, Romanos 16, la carta a los Romanos.
15, perdón. Romanos 15. ¿Están ahí? Romanos 15, 22 dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá, por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Y habla ahí de la ofrenda que preparó. Pero más adelante en el 28 dice, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de bendición del Evangelio de Cristo. Pablo en esta carta a los romanos les está explicando sus planes. Quiero ir a Jerusalén, después de ir a Jerusalén me voy a ir con ustedes, voy a estar con un tiempo, y después me voy a ir a España, porque ya no me queda más campo por acá donde predicar, porque todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Entonces Pablo es el misionero por excelencia. Llegaba a las ciudades, entraba a las sinagogas, si no había sinagoga, predicaba en las plazas, anunciaba el Evangelio de Cristo. Entonces, cuando ustedes leen aquí en 1 Corintios 15, cuando él dice, antes he trabajado más que todos ellos, es verdad. Pablo, cuando su cabeza rodó en el año 65 aproximadamente, le había predicado, ¿a cuántos se imaginan? Había predicado el Evangelio del Señor. Entonces, vemos a dos personas que no eran creyentes, a Jacobo y al mismo Pablo, bueno, y a Judas también. Pero aquí en el credo menciona dos, a Jacobo, que era el hermano de Jesús, y al mismo Pablo, que era un hombre perseguidor de la iglesia, que se convirtieron al cristianismo. Si eso hubiera sido mentira, Pablo o Jacobo se hubiesen convertido. No. Entonces dice, porque sea yo o sea en ellos, así predicamos y habéis creído. Pero si se predica, oigan esto, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Esto es muy grave, ¿eh? Si Cristo no resucitó, no solamente no hay cristianismo. Si Cristo no resucitó, dice Pablo, aún estamos en nuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Es decir, aquellos que esperaron en Cristo, que murieron pensando que Jesús era el Salvador, murieron engañados. Oigan este versículo. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Leyeron ese versículo? Se lo repito. Imagínense que no hay ningún otro versículo ni atrás ni adelante. Es un solo versículo. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En su puerta van a llegar unas personas y les van a tocar y les van a decir, mire ese versículo, ¿qué dice? Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más miserables, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Ves cómo Cristo no es suficiente? Y tienes que agregarle tus buenas obras, y tienes que unirte a nuestra organización, y tienes que practicar nuestros principios. Pero como ustedes son personas que leen la Biblia completa y no se quedan con pedacitos nada más, le van a decir, no, eso no dice la Biblia. Tú estás aislando un versículo
para decir algo que la Biblia no dice. Porque Pablo está haciendo un juego, algo de sarcasmo está usando para hacer referencia y concluir, mas ahora Cristo resucitó de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. A lo que voy es que el texto me está diciendo que Cristo sí resucitó, pero que si Él no hubiera resucitado, realmente seríamos miserables personas creyendo en una fantasía, creyendo en un cuento de hadas, creyendo en una historia ficticia, creyendo en algo que no es verdad. Pero Pablo y los apóstoles han presentado evidencias de que Cristo estuvo muerto, de que fue sepultado y que lo vieron resucitado. ¿Cómo fue eso? No lo saben, pero la evidencia histórica nos arroja que hubo testigos oculares que presenciaron que Jesús resucitó. Y más allá de todo eso, de toda la evidencia de los testigos oculares, el mensaje de Cristo, el Evangelio del Señor a lo largo de los siglos ha transformado a hombres. Todos aquellos de ustedes que han experimentado el poder de Jesucristo, la regeneración del Espíritu Santo, la salvación de sus almas, ninguno de ustedes puede decir eso no es cierto. Porque yo lo he vivido, porque lo he experimentado, porque lo he conocido. Creo que me están fallando estas pilas, ¿verdad? Bien, esperemos que no falle. Entonces, este pasaje evidentemente nos está arrojando que Cristo resucitó de los muertos, que Él fue primicia de los que durmieron, porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, que es lo que les citaba hace rato. El primer Adán produjo muerte, el segundo Adán produce vida. Pero a cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y esa es la parte que vemos acá en Juan 5. ¿Quieren ir a Juan 5? A Juan capítulo número 5. Cuando dice aquí el Señor, no os maravilléis, Juan 5, 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces lo que está afirmando el pasaje es que vendrá el momento, otro acontecimiento, cuando Jesús llame o Jesús vuelva, y por su voz los que murieron, o los que están en los sepulcros, ¿sí saben qué es sepulcro? En las tumbas, resucitarán. Resucitarán. Unos resucitarán ¿para qué? Para vida, y otros para condenación o para castigo. Entonces, aquí hay varias cosas. ¿Cuándo ocurrirá eso? Evidentemente, el texto de 1 Corintios nos dice en su segunda venida. Eso tiene que ver más con escatología. Sé que hay a veces, escatología, para que sepan, escatología, hay áreas de la teología. Teos en griego es Dios, logos es palabra o estudio. Por ejemplo, biología, ¿qué estudia? El estudio de la vida. ¿Sí? Entonces, la teología estudia no propiamente a Dios, sino estudia la revelación de Dios, que es la palabra, la Biblia. Y en ese sentido, hay varias áreas de la teología, como la escatología, que se trata del estudio de los acontecimientos finales. O sea, ¿qué va a pasar al fin de los tiempos? ¿Cuándo va a ser el fin del mundo? ¿Alguno de ustedes sabe? Iba a ser en el 2012, ¿no? Pero ya se les pasó la fecha. En el 2006 también, cuando considera 6 de junio del 2006, pero no pasó nada. En el 2000, cuando salió esta película de Arnold Schwarzenegger, ¿cómo se llama esa película?
el día final, ¿no? O sea, a lo largo de por lo menos de los últimos 100 años, la gente le ha tratado de poner, o 200 años, poner fecha a la venida de Jesús. Que viene el 14, en 1914, y no llegó, y así, y cada vez que pasaron las noticias, ahora sí, ya viene. Pero lo que estamos seguros es que va a venir. ¿Cuándo? No lo sé. Pero en su segunda venida, según los pasajes, sí, vendrá como de la noche, pero en ese momento vendrá la resurrección de los muertos. Y esto es muy importante. Bueno, la mayoría de ustedes no está o nunca ha escuchado alguna interpretación diferente, porque esas son áreas de la doctrina que pueden ser secundarias. Porque el punto esencial es que Jesús va a venir. ¿Cuándo viene y cómo viene? Ese es el detalle donde algunas personas difieren. Pero según lo que estamos viendo, y tanto las parábolas que Jesús enseñó, es que en su segunda venida es cuando ocurra la resurrección de los muertos. Hace rato cantaron un himno. El último, ¿cuál fue? Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada y lista ya de estar. Vayan a Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4. Primera a los Tesalonicenses, capítulo número 4. Pablo, en Primera de Corintios, estaba defendiendo la resurrección de Cristo. Evidentemente la resurrección futura de los que habrán de creer en Cristo. O los que han creído en Cristo. Y le está brindando argumentos para que crean que la resurrección es real. Ahora, en esta época la iglesia fue perseguida. Pablo era uno de sus perseguidores, pero bueno, Dios lo convierte y ahora él se convierte en perseguido. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, oigan esto, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Perdón, a los que durmieron en él. Sí, pusieron atención a estas palabras, son muy importantes, son muy profundas. Pablo está tratando de brindarle confianza a los hermanos que están siendo perseguidos y que muchos de ellos han muerto en ese proceso. Y que le está diciendo, queremos, hermanos, que ignoréis, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, los familiares suyos, los hermanos suyos que murieron, tienen esperanza. No se entristezcan, porque no son como los otros que no tienen esperanza. Por eso, si alguna vez usted era un funeral de algún creyente cristiano, ¿cómo es? ¿Están llorando? Sí lloran, ¿no? Pues es triste. Pero, por ejemplo, allá en la cosa, bueno, aquí también la gente dice, te fuiste, o cosas así. Y eso ocurre en todas partes. Hay mucho dolor, mucha tristeza, mucha aflicción. Y lo hay también acá en el muerte del creyente, pero hay esperanza. ¿Sí? Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, o para que no se entristezcan, como los otros que no tienen esperanza. Oigan esto, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor,
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Lo que hemos visto es que Jesús murió, fue sepultado y resucitó, y que su resurrección da origen al cristianismo, y que esta esperanza es trasladada a nosotros en el hecho mismo de que si nosotros confiamos en Él, aunque muramos, seremos levantados de entre los muertos. Por ello mismo, no es algo que la Biblia lo diga, preferentemente es cuando se muere uno, enterrarlo con el cuerpo completo, preferentemente. Ya en esta época dicen, no, es que vamos a incinerarlo para que no ocupe espacio, para que sea más económico. La Biblia no dice que no se incineren, pero la esencia misma de la esperanza de la resurrección me lleva a que una persona sea sepultada de cuerpo completo. Vean lo que dice 1 Corintios 13. Otra vez, perdón, 1 Corintios 15. ¿Dónde estábamos? 1 Corintios 15. Primera de Corintios 15, en el versículo 51. Primera de Corintios 15, 51. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Eso quiere decir que no todos morirán. Coincide con lo que Pablo dijo en Tesalonicenses, que los que murieron, que los que quedaron serán también llevados juntamente con los que resucitarán. Entonces Pablo está diciendo acá, no todos dormiremos, no todos no moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Se acuerdan que allá también se tocaron trompetas en Filipenses? Es porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, ¿cómo? Incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Y aquí vienen estas palabras preciosísimas. Dice, porque es necesario que esto corruptible, mi cuerpo, mi ser, mi naturaleza pecadora, mi condición caída, que me lleva a pecar contra Dios, a ofenderlo, va a ser transformada en una incorruptible. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Está diciendo que nuestro cuerpo que murió en corrupción, que envejeció por enfermedad, por edad, algún día el Señor cuando regrese lo levantará de entre las tumbas y este cuerpo en un abrir y cerrar de ojos será transformado en uno a su semejanza. Por eso es importante la resurrección, porque si la resurrección es real, si el cristianismo es verdad, y ese juego de palabras que hacía Pablo cuando decía, si realmente Cristo no murió, hemos creído una fantasía, somos los más miserables de los hombres, pero si Cristo resucitó y su promesa de su segunda venida es verdad, y la promesa de la vida eterna y de un cuerpo transformado es verdad, aunque nosotros nos muramos, nos morimos en la esperanza de que el Señor volverá por nosotros. Y ustedes que dirán, ¿pero qué tiene todo eso que ver conmigo? Quiero por favor que vayan a buscar a Job. Tiene mucho que ver con nosotros. Job 19. El libro de Job. Job, al igual que todos nosotros, si el Señor no viene antes, moriremos. Él murió. Pero Job, en el momento en el cual dice estas palabras, estaba en una profunda aflicción, estaba enfermo, sus hijos habían muerto, él estaba
maldiciendo el día en el que nació. Job 19. En Job 19, Job está presentando una defensa porque él argumentaba, pero yo no pequé, yo no hice nada para merecer esto que estoy viviendo. Pero vean lo que dice el versículo 25. Voy a leer el 23. Dice, ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiese en un libro que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Él está expresando un dolor, está expresando quizás hasta amargura y frustración. Pero Job concluye esto: yo sé que mi Redentor vive. Al fin se levantarán sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Hermanos, muchas personas sufrimos, muchas personas sufren enfermedades, muchas personas sufren aflicciones hasta el final de su vida. Otras tenemos la ventaja de no. Pero a fin de cuentas, esa es la esperanza que nos aguarda a todos nosotros, que algún día eso mortal será vestido de inmortalidad, que eso carnal será convertido en espiritual. Que nuestra esperanza no es una esperanza que nos avergüence. Por eso adoramos a Jesús y alabamos al Señor, porque esa promesa que Él nos hizo, Él la cumplirá. Y por eso nos santificamos y nos apartamos a vivir para su gloria, porque podemos decir como Job, yo sé que mi Redentor vive, porque Jesús vive también. Jesús se levantó entre los muertos, se sentó a la diestra del Padre, reina con poder y autoridad y volverá a venir. Y cuando Él vuelva, levantará. Y por eso predicamos el Evangelio, para aquellas personas que no conocen al Señor, lo conozcan y tengan esta misma esperanza y crean a Dios y crean en el Salvador. Y aunque muramos, porque todos moriremos, les digo, si es que Jesús no viene mientras estemos vivos, nos levantará de entre los muertos. Esa es la esperanza. Y por eso, aunque hay tristeza y dolor en la muerte de un creyente, también hay seguridad y esperanza. Pero eso también nos lleva a algo muy importante. A veces nos enfocamos mucho a lo de esta tierra, a lo de este mundo, lo que alcanzamos y logramos. No digo que seamos mediocres, digo que no pongamos nuestra vista y nuestro corazón en lo que es esta tierra, porque nuestra herencia es en los cielos. Como último, por favor, busquen a Primera de Pedro. Primera carta de Pedro. Primera carta del apóstol Pedro. Capítulo número 1. Primera de Pedro 3:1. 3, perdón. Bueno, sí, 3:1. 3:2. Dice aquí, elegido según la... ¿Qué dice ahí? Primera de Pedro 1:2. ¿Lo tienen? 1:2. ¿Qué dice 1:2? Elegidos. Hermana Brisa, ¿cómo dice? Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias y paz os sean multiplicadas. Hermano Emanuel, ¿lo quiere leer ese 2? ¿Quiere leer elegidos según? Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Muy bien, dice elegidos según la ¿qué? La presencia de Dios Padre. Según la presciencia. 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 ¿Qué es eso de la presciencia? No es presencia, es presciencia. Que Dios nos conocía desde antes. Nos eligió según su previo conocimiento. Como lo dijo Pablo también. Y este es Pedro. Pero vean lo que dice. Elegido según la presciencia. El previo conocimiento de Dios. Padre. En santificación del
espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Quién nos elige? El Padre, ¿Quién murió por nosotros? Cristo, ¿Y quién nos santifica? el Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad, como lo hemos visto en muchos otros pasajes. Bendito el Dios, dice el capítulo del versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La resurrección de Cristo nos brinda a nosotros esperanza de que nosotros también, dice, recibiremos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, es decir, que no se marchita, reservada en esta tierra con millones y carros de lujo, ¿no? ¿Cómo dice? Reservada en los cielos. Reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual dice, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, es decir, en su segunda venida. Entonces, hermanos, mantengamos esa esperanza en nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque Él ya tuvo una gran victoria. Él ya se ha colocado como nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Mediador, y la resurrección tiene mucho que ver con nosotros, porque su resurrección a nosotros nos da la esperanza de que nosotros también seremos resucitados. Y aún antes de que llegue ese día, nosotros venimos a renacer por medio de esa esperanza. Es decir, tenemos una nueva vida en Cristo, una nueva vida en el Señor. Entonces, vamos a orar todos los que quieran y que digan, yo sigo viviendo en mis aflicciones, en mis dolores. Crean en el Señor, crean en Cristo, crean en el Salvador. Aferrémonos a la promesa y a la esperanza de Cristo, de que Él es nuestro Salvador, de que su esperanza no es una esperanza que avergüence, que Él no nos ha mentido, que su palabra es verdad y que Él volverá a venir, y que las amarguras, las tristezas, las frustraciones, todo lo podamos aguardar en el Señor. Si tienen preguntas, las podemos responder, porque son temas que requieren matizar muchas áreas. Pero vamos a orar primero. Vamos a confiar en Dios. Padre, te doy gracias porque nos muestras, mi Señor, una salvación tan grande, que Cristo fue y es Dios hecho hombre. Aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Te ruego que en esta hora nuestra mente pueda estar completamente convencida, mi Señor, de que tú eres nuestro Padre, que nos elegiste desde antes de la fundación del mundo, que nos predestinaste para ser santos y sin mancha delante de ti, que nos hiciste en amor, no porque nosotros lo mereciéramos, sino más bien porque tu gracia, tu favor, ese favor que no merecemos nos alcanzó. Y si hoy estamos aquí, si hoy estamos comprendiendo, y si hemos recibido la vida, Señor, es por medio de tu Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz, quien su sangre nos limpió de todo pecado, y por quien tenemos la esperanza de que al igual que Él resucitó de entre los muertos, nosotros lo haremos también. Resucitamos primeramente de manera espiritual, porque escuchamos la palabra de salvación, la palabra de vida eterna, y venimos a ese nuevo nacimiento, o a ese renacer, como dice Pedro. Yo te ruego que cada uno de nosotros experimentemos, mi Señor, esa salvación, que todos seamos convencidos por el poder de tu Espíritu Santo, a venir a esa seguridad, mi Señor, de que es tu gracia, mi Señor, la que nos ha levantado, porque estábamos muertos en delitos y pecados, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos. Éramos hijos de ira, éramos desobedientes, mi Señor, pero ahora por tu gracia y por tu Espíritu Santo que nos ha regenerado, tenemos la oportunidad de adorarte, mi Señor. Hoy te ruego que nos concedas
esa gracia, esa bondad y esa misericordia, mi Señor, de poder experimentar la vida nueva que hay en ti, Señor. Te lo ruego. Y gracias por esta tarde ya. Te ruego que cada uno de nosotros vayamos con esa seguridad, esa convicción de que, como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Y al final, aunque mi cuerpo se convierta en polvo, yo sé que regresarás, mi Señor, y nos transformarás a tu imagen y a tu gloria, mi Dios. Te lo agradezco, Padre mío. Gracias te damos, Señor nuestro, porque aunque hay muchas áreas de nuestra mente que combaten, Señor, permítenos llevar nuestra mente cautiva en obediencia a ti, Señor. Y gracias te doy por todo lo que estás haciendo y permite que como iglesia seamos edificados, fortalecidos y cumplamos la gran comisión que nos ha dado y tengamos esa pasión por tu gloria. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Hermano, ¿me ayudas a ponerle